Bienvenidos a este nuevo episodio de Edificante y Romántico. Bienvenido familia a este su podcast de Edificante y Romántico. Nos sentimos felices de estar aquí llevando un contenido de bendición para cada uno de ustedes. Hoy nos sentimos felices al igual que siempre, porque el que tiene a Dios en su corazón, aunque el tiempo parezca de que contrario, uno siempre está feliz y tranquilo. A pesar de la tormenta Melissa. A pesar de la tormenta Huracán. Melissa. Eso es así. No, ya es huracán. Ya Ya es huracán. Eso es así, familia. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Y yo voy a dejar que él se presente. Vamos a conocer un poquito de su vida. Tiene un testimonio de verdad que sí, muy impactante, de mucha bendición. Así es que preste atención para que pueda ser bendecido a través de testimonio de nuestro hermano Rafael Sánchez. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, me siento honrado por darme la oportunidad de estar aquí junto de cada uno de estos jóvenes. Tu hermano Eric, que todavía es un joven. Una bendición, de verdad que sí, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Sánchez. Me crié en Pueblo Nuevo y vivo actualmente en Lavapiés. Es un honor para mí estar aquí. Amén. Los pastores. Excelente. Les invitamos a que se queden en este contenido. Al igual que los demás contenidos, este es un contenido muy edificante. Familia, Dios les bendiga una vez más este espacio que busca edificarte, bendecirte y equiparte y prepararte para el próximo nivel. Creo que lo que vamos a compartir con el hombre de Dios que hemos invitado para hoy va a ser de mucha bendición. Así que no solamente lo escuchas tú, llama a tu primo, tu tío, ponlo en la televisión y vámonos a edificar. Eso es así, así que vamos a fuego. El tema del episodio de hoy es Dios no busca perfectos, busca dispuesto. Y cuando nosotros veíamos un poquito sobre la vida de Rafael Sánchez, la pregunta que le hacíamos para saber de qué se trataba el contenido, yo decía, wow. O sea, solamente leyendo la respuesta de las preguntas, yo digo, qué poderoso. Así que Dios no busca perfecto, Dios busca dispuesto. Y ahí hay una pregunta por ahí que siempre trae confusión, de que un líder nace o un líder se hace. Pero no la vamos a responder ahora esa pregunta, la vamos a dejar para después. Vamos a preguntarle a nuestro invitado que nos hable un poquito de quién es Rafael Sánchez. ¿Quién es Rafael Sánchez? Yo me crié en Pueblo Nuevo, ahí en el área de la cancha de Pueblo Nuevo, Capotillo, detrás de la Monaga, ahí a la vera de Eddie Zapato. De verdad Valga que la sí. publicidad. Valga la publicidad, sí. Eddie mío personal, es como mi padre. Y ahí, gracias al Señor, conozco y conocí muchos jóvenes, amistades, amigos, que lo quiero, que lo amo. Y desde muy niño, obviamente, me crié en esa área ya. Jugué mucho baloncesto, algo que tú mencionaste ahorita. Conocí muchas amistades en esa área y ahí me crié. Sí, porque ustedes ven a Rafael sentado y ustedes no pueden ver la altura de Rafael, pero el ministro es alto. Cuando yo le doy un abrazo a Rafael, ministro, es la cintura. Sí. ¿Cuánto usted tiene de estatura principal? 6'4". 6'4". Ya 6'4", usted sabe. 6'4". ¿Cuántos cuartos de perdición? Juega baloncesto, ya usted sabe. Tú sabes, ahora que mencionas a Luis eso, tú sabes que mi familia, cuando tenía 17 años, yo jugaba mucho baloncesto. Muy bueno, por cierto. A Dios a la gloria. Y mi familia, ponte a jugar pelota por mi tamaño. Y a mí no me gustaba eso, ponte a jugar. Y mi familia me involucró en la pelota. Obligado. Solté el baloncesto, todo. A mí no me gustaba. Todo el talento en un año y medio se perdió. Y cuando volví de nuevo al baloncesto, porque querían hacer algunas cosas con la edad, tú sabes cómo hacen, lamentablemente. Sí. En esta nación, que Dios tenga misericordia y pueda ayudar a que los entrenadores puedan hacer las cosas por la regla, porque siempre la verdad siempre premia, la verdad siempre sale a la luz. Así es. Y lamentablemente todo el talento, pero Dios tuvo el control. Pero gloria a Dios que no filmaste, no jugaste baloncesto profesional, pero tú eres un empresario, varón, un hombre que Dios ha bendecido y un Hombre ministro. rico, Tal vez si hubiera filmado, varón, no tuviera en ese nivel. Claro. Sí. Danos, varón, ya tú diste la dirección de Zapata, ¿verdad? Sí, danos la dirección de la su empresa colega. tuya, dinos a qué que tú te dedicas para mandarte la carta de patrocinio. Sí, claro. Está muy bien, sí, muy bien. Claro. Sí, más ahorita te voy a decir, más adelante, te voy a dar alguna pincelada de dónde nació la empresa, porque cabe resaltar que en una ocasión Dios me enseñó lo siguiente.
Si todo el mundo fuera empresario, si todo el mundo fuera pelotero, si todo el mundo fuera una La diversidad es profesión, lo que hace el mundo. imagínate el que vende la gasolina, tiene que fabricarla, tiene que transportarla, tiene que llevarla, tiene que venderla. Entonces, una diversidad que Dios ha creado para que el mundo funcione. Lo ideal es nosotros encontrar bajo la dirección del Espíritu Santo cuál fue el diseño y el propósito idóneo que Dios nos escogió para cada uno de Así nosotros. es. Ese es el motor, el centro para cada joven y cada persona que está viendo este contenido. Excelente, eso es así. es. Entonces, vamos para ir como en secuencia. Él nos va a hablar un poquito más adelante de su empresa. Diga, Excúsame, diga, pastor, no fluya, Excúsame. no se limite. Pero mi él dio un detalle. A mí en realidad me interesaría saber, porque tú dijiste hace un momento como que hay un código como para saber cuál es la dirección que Dios tiene para mí. O sea, ¿cómo tú te diste cuenta que para ti era eso lo que Dios tenía? En el sentido empresario o a nivel ministerial. Como empresario. Como empresario. Todo nació cuando yo trabajaba en una empresa, que no voy a decir, obviamente no lo voy a mencionar por el asunto de la cuña. Y yo veía que los empleados, mis colegas, siempre se enfocaban mucho en el 15 y en el 30. Y no daban lo mejor de ellos en el trabajo. Y yo decía, no, yo quiero ser diferente. Porque la Biblia dice que todo lo que tú hagas, tiene que hacerlo con amor. Cuando una persona hace las cosas con amor, le pone empeño a las cosas, no importa lo que haga, ahí va a prosperar, va a crecer. ¿Qué resulta? Yo decidí estudiar administración de empresa. ¿Por qué? Porque yo decía, yo quiero tener mi propia empresa. Pero mis colegas, compañeros de trabajo y muchas personas que me rodeaban me decían, pero los ricos no ponen a administrar a un pobre o a un don nadie una empresa. ¿Cómo tú vas a estudiar eso? ¿Quién te va a poner a administrar una empresa? Y yo me quedaba callado. Hasta que un día Dios puso en mi corazón lo siguiente. Yo voy a poner mi propia empresa yo. Y ya. Exacto. Y cuando alguien me dijo eso, un día lo miré a los ojos, le dije lo que hay. Yo voy a poner la mía yo. Entonces de ahí nació de poner mi propia empresa porque yo quería. Yo le decía al Señor, yo quiero tener algo en la vida porque yo quiero a través de esto demostrar a los demás que se puede ser sencillo y humilde. Porque yo veo la gente de que tiene 2 pesitos se cree en la gran cosa. Hay gente que de repente tiene un trabajito cobrando 7,000, 10,000 pesos, 15,000 pesos, pero de que cobran 30,000, 40,000 pesos, ya tú ves que andan en el aire. Así es. Entonces yo le decía al Señor, yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero que tú me permitas a manejar que sea 1 o 2 pesos por lo que tú quieras, pero quiero demostrar con esto que se puede ser humilde y sencillo. Exacto. Y de ahí nació tener mi propia empresa para que si Dios me permite, gracias al Señor, al día de hoy manejo 2 o 3 pesitos, gracias al Señor. Mi alma adora. Wow. ¡Santo! Si en un futuro Dios Dios mío. les place manejar Diga que usted está casado de una vez, de varón. millones. Ay. Sí, gracias al Señor estoy casado. Pero Dios termine miles de millones. Miles de millones. Seguir siempre como Jesús. Que a pesar de la altura, a pesar de que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino aquí humilde, vino sencillo. Cuando la gente entiende eso, la esencia de la humildad, la sencillez, no hay que hablar mucho. Eso se nota por encima de la ropa. La gente al día de hoy quiere, ay, que yo soy humilde, que yo soy sencillo. No, tú no tienes que decir que tú eres humilde. Se nota cuando tú hablas, cuando alguien habla, que es realmente humilde. Jesús no andaba diciendo, yo era esto, yo no. La gente decía quién era él. Él habla diferente. Eso es así. Se conduce diferente. Yo creo que eso va de la mano con lo que hablábamos en uno de los episodios sobre el tema de la adoración en como estilo de vida. Rafael quiere adorar a Dios con su estilo de vida, o lo está haciendo, no quiere, él lo está haciendo, que la gente conozca a Jesús a través de su vida. Entonces, para seguir avanzando en secuencia, pues yo siento como que nos adelantamos un Sí, poquito, nos pero eso no adelantamos un importa, poco. eso no importa. El culpable es Fran Luis, el Sí, pastor Fran. sí, es no, el lo culpable. Sí, pero es que él lo quiere mucho. Yo sentí un código ahí, varón. Tenía que Realmente. buscar porque nadie sabe si de aquí salgo yo emprendiendo. Sí, Y no, lo que claro, pasa estamos es también aprendiendo. que así. el tema despierta interrogantes, porque uno quiere aprender con Rafael también. No, claro, es así. Pero vamos a caer nuevamente al tema de lo de la empresa. No Yo quisiera quieren que nos ya, hable un no, poquito, así como a modo resumen. ¿Cómo fue tu niñez y cómo fue tu adolescencia? Y de ahí que me digas si fue en tu niñez, si fue en tu adolescencia, en qué tiempo conociste a Dios. Excelente, excelente. Sí, realmente yo cogí la calle a los 13, 14 años. Cuando digo cogí la calle, en el sentido era que yo salía a compartir hora 10, 11 de la noche, a compartir con mis amistades.
Comencé a beber alcohol 14, 15 años. Comencé a hacer cosas que a Dios no le agradaba con apenas 15 años. Ahí comencé a relacionarme con personas y amistades que no eran la idónea. Y a los 16, 17 años tenía un coro, como decimos popularmente hablando, en el barrio. Comenzamos a vender droga, crack, marihuana. Yo sé lo que es tocarme a las puertas de mi casa de atrás a las 3 a las 4 de la mañana para que le vendiera droga. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es sentarme con un plato con 50, 100 gramos preparándolo. Yo sabía todo lo que es eso. Viví todo eso. Incluso en una ocasión... Claro, pero a ti no se te nota. Tú tienes esa cara como que tú nunca ni te has acostado tarde. Eso lo hace Dios, mi niño. En una ocasión yo recuerdo que hubo una discrepancia con un colega mío y me puse enemigo de él. Y de ahí un primo mío me dijo, ven, vamos a vender crack. Yo, ¿cómo así crack? Sí, vamos a cocinarle. Yo, Eso fue cuando usted entró a ese mundo. sí, Cuando entró a ese A mundo. ese mundo. Y ahí conocí lo que era la crack con la marihuana. Yo recuerdo que en la Capotillo, cuando fuimos a vender eso, ahí me decían el menor. Menor para aquí, menor para allá. Y yo recuerdo que le vendí ese producto a gente que me rodeaba. Ellos consumieron eso, duraron prácticamente 45 minutos en éxtasis al lado mío, en el limbo. Luego que pasaba ese éxtasis, ellos tenían que buscar más dinero para yo venderle el producto. Entonces yo veía todo eso, ellos me ofrecían y yo les decía, no quiero, porque Dios, yo sabía que Dios en el fondo tenía un propósito conmigo. Yo decía, no, yo no quiero, aunque ellos me decían y todo eso. O sea que a pesar de que tú vendías sustancias ilícitas, tú no las consumías. No las consumía porque hubo un principio, hablamos ahorita de principio. Esa persona es alguien que yo amo mucho, me dijo lo siguiente: no quiero que nunca consuma droga. Okay. No quiero. Y ese principio me ayudó, gracias al Señor, con la ayuda del Señor. O sea que nunca llegó a consumir. No. Gracias al Llegaron las Señor. tentaciones llegaron. Sí, porque si te digo que no llegaron, te hablo de mentira. Llegaron muchísimas tentaciones, pero Dios me libró. Me reí con lo que dijo Fran Luis. Que se le ve la cara que nunca se ha acostado ni tarde, No, ministro. varón, ese hombre está lindo y limpio, varón. Sí, Lo que no, es pasa que eso lo hace Dios. restaura, Está más exacto. lindo y más Eso limpio lo que hace Marco Dios. y el líder, Esa varón. es la versión que estamos viendo ahora. Sí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la versión no era la misma, ¿verdad que sí? No. Ha sido grandioso el cambio que Dios ha hecho en la vida de Rafael, pero wow, impactante eso que dice. Porque él habló de donde vive, pero cuando hablamos de lavapiés, estamos hablando de un sector que tiene sus lugares medio, ¿verdad? Medio calentón. Calentón, como dicen por ahí. Sí. Todo eso yo lo vi fue en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Hay muchas amistades que al día de hoy no están. Murieron, muchísimos murieron. Incluso ellos peleaban. La calle 3 con la calle 15, no sé si ustedes se acordaban. Ellos peleaban mucho. Pero Sí, a mí, claro. yo siempre he sido como bajo perfil. No me gustaban los pleitos. Aunque tuve mis diferencias. Incluso me querían matar a mí. Es un pleito que tuve. Pero gracias al Señor tuvo misericordia de mí. Porque me libró de la muerte. En una esquina me tiraron mucha botella. A mí particularmente. Querían matarme a mí. Y Dios me libró. En nuestro país actualmente, a veces eso del tema de vender droga, de atracar, llegó a entrar en ese mundo del tema de los atracos, robos, ese tipo de cosas. Atraco, una vez andaba con un coro y me estaban induciendo, pero yo dije que no quiero. Entonces, el que me estaba induciendo me dijo, no, vamos a dejar, a mí decían el varón. No, vamos a dejar el varón, que es muy pendejo. Porque yo siempre estaba claro de la vida. O sea, yo me gustaba siempre buscar mi dinero. Cualquier área, pero no ahí, no. Así no me gustaba de esa forma. Yo mejor me desligué de eso. No lo hice. Rafael, una pregunta. Disculpa que te interrumpa, pero ya estaba ya Sí. como concluyendo la idea. Sí. Pero me llama la atención que tú dices que tú estabas involucrado en ese mundo, en ese bajo mundo. Sin embargo, te decían el varón también. Sí, en el varón. Me llama la atención por qué te decían el varón, tú estando en ese bajo mundo. Todo nació fue de una ocasión. Estaba bebiendo con un señor de allá del barrio y andaba con un primo mío. Y estábamos bebiendo muchísimo. Y él se le ocurrió decirme, varón, pero usted no se emborracha. Así me dijo, así mismo. Y el primo mío escuchó eso. Nos fuimos a risa. Entonces de ahí nació el nombre, el varón. Y realmente Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Porque en el fondo yo como que no tenía maldad. Mira, yo era tan vanidoso
que no me gusta mucho hablar de este tema, asunto de mujer y todo eso. A mí no me interesa mucho, pero obviamente tengo que hacerlo porque siento en mi espíritu hacerlo. Muchos jóvenes al día de hoy se creen en la película de que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, creen que lo último. No, yo era muy enfermo en esa área. Yo era tan enfermo que yo decía, ¿para dónde voy hoy? No sé para dónde voy para dónde fulana, para dónde mengano. Yo era tan enfermo porque mi mente era tan vanidosa, tan atado al mundo, que yo tenía... y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, todo eso me llevó a estar en contra de la pared. Y a pesar de todo lo que tenía, todo lo que había logrado supuestamente, me sentía vacío por dentro. ¿Tú sientes que esas palabras te marcó? El varón. El varón. A pesar de tú no haber tenido todavía un encuentro con Jesucristo, tú entiendes que esa palabra fue caminando contigo durante todo ese tiempo, porque a veces nosotros somos marcados por una palabra. De hecho, desde nuestra niñez, muchas veces nos marcan con una palabra y esa palabra incide en nosotros al transcurrir el tiempo. Entonces, quisiera saber ese dato, si esa palabra te marcó, qué función jugó esa palabra en tu vida durante ese tiempo que tú estuviste. Mira, en el mundo. Eso marcó tanto mi vida que yo recuerdo que en una ocasión yo tenía una novia, de alguna que tenía, pero esa era la principal, esa era la patrona. Obviamente no conocía a mi esposa en ese tiempo. Mi esposa está a otro nivel. Está hablando de ese mundo pasado. Sí, un paréntesis rápido, Rafael. Vemos algo que me encanta de este varón. Es que vemos Del que varón. Exacto, que él está hablando de su testimonio y él quiere ser muy cuidadoso, pero para que la audiencia sepa, o sea, puede hablar con libertad. Audiencia, él no se siente orgulloso de nada de eso, pero muchacho tiene que muy humilde. testificarlo para que nosotros podamos entender la obra transformadora que hace Dios en la vida de una persona. Exactamente. Porque a veces hay dos tipos de personas testificando. El que testifica como que se siente orgulloso de lo que hizo, pero el que testifica reconociendo que era algo que él detestaba debió vivir. y que no debió vivir. Entonces, Exactamente. esa es la posición o la postura de Rafael, de algo de lo que él no se siente orgulloso y quiere ser cuidadoso hasta por respeto a su esposa, respeto a las personas que lo conocen, pero puede hablar sin miedo, príncipe, porque lo que queremos es que las personas vean la obra transformadora que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, Andy. Me gustaría Respondiéndole al así. pastor Eri, sí, eso me marcó tanto que yo recuerdo una ocasión, como le decía, esa novia que tenía en esa ocasión, yo no quería daño ni para ella ni para nadie. Y recuerdo que yo le dije a ella, ven, vamos a mi casa. Y fue a mi casa y yo le abrí una gaveta, le enseñé todas las drogas, mira, le enseñé esto. Abrí la gaveta, le enseñé lo que era la cocaína, esto y esto y esto. Y le dije, mira, como tú viajas, le dije, no me gustaría que tú consumas droga nunca. Ok. Se la enseñé y ella se asustó cuando se la enseñé. Si yo fuera otro, que yo tenía a mis colegas que conocía que envolvían a las jovencitas, la envolvían y le ofrecían droga, marihuana. Nadie me lo contó, yo lo vi. Le ofrecían marihuana a jovencitas. ¿Para qué? Para involucrarla y hacerla sentir de ellos propiedad y hacer con ella lo que ellos querían. Pero yo, gracias al Señor, nunca me pasó por la mente. Y eso me marcó tanto que hice eso. Y lo hice con mucha gente que me rodeaba. O sea que esa palabra puso límites en Puso ti. límites. Ese dato es importante porque muchas veces los padres marcan a los hijos con palabras. Entonces, muchas veces los actos que cometen los hijos muchas veces es por una palabra que lo marcó en su casa repetitivamente, muchas veces. Hijo del pi, tú nos sirves, tú esto, se van formando con esa palabra en su vida, esa palabra lo va marcando y después se hacen delincuentes, comienzan a cometer actos delictivos y muchas veces también caen en depresión y hasta cometen también quitarse. Yo creo que las palabras pueden marcar en dos aspectos. En el aspecto tanto positivo como negativo. Existen dos tipos de personas. Sí, sí. Por ejemplo, le dicen el que no va a llegar a nada. Después pone un ejemplo. Ese va a ser el que no va a llegar a nada. En ese niño, esa palabra marca de que verdaderamente él dice, no, yo no voy a llegar a nada. Pero hay otro tipo de niño, otro tipo de persona que dice, yo voy a llegar a algo. Exacto. Para demostrar a ese nombre que me han puesto que no va a ser así. Claro. Entonces, hay dos tipos de personas. Yo creo que Rafael es de la positiva. de la positiva. Entonces, para seguir avanzando en el testimonio, Rafael, o sea,
fue como un juego, un Un relajo. juego. De repente ya estoy en el barrio, me estoy acostando tarde y ya está vendiendo droga y ya mira a qué nivel. Y esa es la importancia de los padres, cuidar a sus hijos. Porque hay padres que como no se criaron en ese ambiente, no saben lo peligroso de lo que es la calle. Pero Rafael, que vivió el mundo y sabe que tal vez sin tú andarlo buscando, de repente fácilmente ya está tú en algo. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, el cuidado que deben de tener los padres con los hijos Sí. para cuidarlo de la situación que estamos viviendo. Rafael, háblanos, de tus limitaciones, cosas que tuviste que enfrentar y cómo llegaste a los caminos del Señor. Sí, obviamente Dios me libró de la cárcel. En mi casa se tiró la Dirección Nacional de Control de Drogas y un día antes escondimos todo. En fin, Dios nos libró de todo eso. Pasaron mis limitaciones. Aaron, detrás de cámara hay un policía que todavía. Ten cuidado de tu lado. Sí. Que no salga preso. No, ya. Ya. Sí, Eso no no- está eso no legal ocurre. todavía. Ok, ya, ok. Mis limitaciones, no me gustaba estudiar. No me gustaba estudiar. Era tartamudo. Muy tartamudo. Me decían gago. En el barrio me decían gago. Me decían así porque cuando hablo rápido, no se me entendía. Y nada, seguí ese mundo hasta que un día Dios puso en mi corazón de buscarlo a Él. Yo dije, wow, por más que tengo, me sentí un vacío. Dije, Señor, yo quiero buscarte, pero yo no puedo. Y yo comencé a orar al Señor. Todas las noches oraba. Y yo escuché una voz en mi interior que me dijo, pídeme que entre a tu corazón. Esa voz, yo he escuchado esa voz muy pocas veces de esa manera en mi vida. Y eso fue una que me marcó, pídeme que entre a tu corazón. Y yo, oh, ¿y esta voz? Bueno, Dios. Comencé a orar al Señor. Entra a mi corazón. Sin convertirme, ya mi vida fue cambiando. Ya no quería estar en coro, no quería estar en el medio. En mi casa se fue el gas. Oiga esto, se fue el gas. Sandy, lo que le voy a contar ahora va a ser algo fuerte. Mi madre que siempre me sigue. Atención, audiencia. Yo era tan vanidoso, yo mandé a hacer una red de Jordan en Estados Unidos, Jordan, en oro. Lo combinaba con tenis y todo eso. Y cuando se fue el gas en mi casa, yo me quité esa prenda, se la di a mi madre y unos tenis para que lo empeñara y comprara el gas. Yo antes no hacía eso. Eso fue cuando tú sentiste que comenzó ese proceso de transformación en tu Esa fue vida. mi vida. Yo no hacía eso. Yo era muy egoísta. Yo pensaba solamente en mí. A mí tienen que darme. Y yo hice eso. Mami todavía se acuerda de eso. Mi mamá. Y ahí ya tú reconocías que Dios estaba haciendo un cambio en tu vida. Eso quiere decir que a ti básicamente nadie o sea, tú fuiste evangelizado tipo Abraham, Pastor Fran Luis. O sea, En mi casa. literalmente tú sientes que fue un llamado directamente de Dios a tu vida y tú mismo te acercaste a la iglesia. Directo, exactamente. Incluso ahí mismo yo en el 2008 yo decidí estudiar. Pues yo no estudiaba, no me gustaba. Yo decía que la escuela no paga. Típico de muchos jóvenes el día de hoy. La escuela no paga. Típico. Ignorancia. La escuela no paga. Y yo decidí estudiar en Infoté, hace un curso. Wow. Y allá conocí a un varón llamado Ronnie, un hermano que aprecio mucho, y comenzó a predicarme. Infoté, y me dijo, en esa ocasión había una situación económica en Estados Unidos muy fuerte, no sé si se acuerdan. Y él me dijo, aunque el arroz se ponga a 1,000 pesos, Dios me va a suplir. Y yo, ¿y eso? ¿Y qué fe que ¿Qué tiene fe este que tiene hombre? de hombre? Tú no conocías Yo eso. no conocía todavía. eso. Bien. Yo no conocía eso. Y yo decía, Dios mío, yo quiero esa fe. Y yo le decía así, comencé a seguir orando, yo quiero conocerte. Y me convertí el 12 de julio del año 2008. 12 de julio del año 2008. Nunca me voy a olvidar de ese día, todo lo que pasó. Un verdadero nuevo nacimiento. Y lo recuerda como si fue cuando una gente lo declara en un libro folio. Líder, cuando yo fui a la iglesia a convertirme, yo le di a la joven que estaba al frente, me recuerdo quién es la joven, sé quién es. Y le dije, yo vine a convertirme, le dije a ella. Sí. Cuando la pastora y los líderes vienen riendo, soy feliz. Y yo me asusté. Y yo, espérate. Me asusté. Literal. Y yo por dentro de mí, porque ella se ríe, porque están felices. Yo no conocía eso. Yo vengo de un mundo traumático, brother, que para la gente reírse tenía que consumir droga, beber alcohol, brincar y saltar. Yo vengo de ese mundo. Y yo vine riendo y dije, porque yo me voy a convertir. Yo me asusté. Feliz por eso. Feliz por eso. Señores, Rafael es licenciado en Administración de Empresas. Sí. Y licenciado en Teología. En teología, sí, dice la Y gloria. empresario. Miren, la gloria del Señor. Miren, Varón, oye, cabe en el currículo. del barrio de vender drogas. Y miren todas las cosas que nosotros estamos diciendo.
También. la transformación que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué menciono lo del tema de la licenciatura en teología? Porque sabemos que tú tienes cierto conocimiento, mucho conocimiento de la palabra del Señor, la gloria es de Dios. Un poco. Entonces, como vemos ese tipo de llamado que Dios te hizo, Rafael Sánchez, Sí. ¿Tú crees en la predestinación? Y ese O paréntesis. sea, no vamos a entrar en temas teológicos, pero por el tema de cómo Dios te hizo ese llamado. ¿Tú crees que Dios te predestinó así como a Jeremías? Está cambiando la pregunta. Sí, no, ahora. pero nada más usted responde que después venimos a otro contenido y hablamos sí o del no. tema. Ok, perfecto. Sin argumentar, Quizá para- ese tema es muy profundo. Dios predestinó fue la salvación. ¿Usted cree que Dios... predestinó fue la salvación? Ya en ese ámbito, ese tema se puede ampliar más Sí, no, adelante. lo ampliaríamos Pero Dios en otro episodio. predestinó fue la salvación. Lo digo en el sentido por cómo Dios, por el testimonio que diste de cómo Dios te hizo ese llamado, de que literalmente Él fue y te habló. ese Y hay Sandy, muchas vale. personas Ese que Sandy están me por trae ahí. un lío. No, hay muchos jóvenes que están por ahí que tal vez dirían, ¿y por qué Dios no me hace ese llamado a mí de esa manera? Al final de cuentas, vemos cómo el Señor hizo esto en la vida de Rafael para que hoy, a través de su testimonio, tú que no estás escuchando, Él hoy te está haciendo el llamado a ti. Te digo por qué. A Él lo hizo de esa manera, pero a ti lo está haciendo a través de este Te digo por testimonio. qué. Dos cosas. Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del quien yo quiera. quien yo quiera. Pablo también lo mencionó. Y lo segundo es por su gracia. Eso es así. Gracias. Y También. no, y porque Dios es soberano al final de cuentas. Pero para no seguir en temas teológicos, háblanos un poquito de cómo llegaste al ministerio. Y yo quiero que los pastores también hagan algunas Sí. preguntas que tienen por ahí. Bueno, sí, me convertí en el 2008. Ese principio fueron fuertes. Ahí sí fue fuerte. Porque cuando yo me convertí, yo tuve que dejarme hacer muchas cosas que a Dios no agradaba. Y lo voy a decir rápido. Yo recuerdo que tenía alrededor de 5 o 6 novias en esa ocasión. Y no novia es novia como Novia. ¿Sabe? Estamos hablando novia. claro. Y cuando la Biblia dice que a Dios no agrada la fornicación y todo eso, y adulterio y todo eso, obviamente yo decidí no seguir haciendo las cosas que a Dios no agradaba. Yo iba, mira, me convertí. No, tú estás como loco. Todo el mundo me dijo que estaba loco en el barrio, mis amistades, mi madre también me dijo que estaba loco, mis hermanos, todo el mundo. Y yo, no, yo me convertí. Hay que decirle, loco estaba yo antes. No, Sí, no, porque la exacto. gente no mira eso, la gente lo que mira el presente, la gente lo que mira, porque el diablo usa a la gente, lo usa. El diablo quiere jugar con mi mente. Entonces, de repente tú eres el centro de atención en tu barrio, a ti te brincaban, te ensaltaban, te hacían entender de que tú eras de que supuestamente el más bonito, de que más bien, más esto, lo otro, de repente te convierte, entonces la gente no te mira. Mi hermano, la depresión a mí me agarró. Literal. Dentro del Cuando evangelio. cuando me convertí a los principios, brother, porque fue tan fuerte. Sí, porque cuando tú eres centro de atención, La presión. la presión mediática, todo eso, Sí. brother, que tú cuando llega el domingo, Yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte de esta entrevista. cuando llega el domingo, tú no sabes qué va a hacer cuando tú tenías, antes de eso, tenías muchos lugares donde tú ir, de repente tú no tienes que ir a ningún lado, nadie te llama, nadie te escribe. Es fuerte, brother. O sea, te conviertes. Hay algo que nosotros entendemos bíblicamente que se conoce como el primer amor. Y eso se aplica tanto en un romance real, ¿verdad? Entre una pareja, así mismo cuando una persona llega a los caminos del Señor. Que uno está como sirviendo con un gozo que uno no sabe explicar. O sea, tú viviste esa experiencia. ¿Qué tiempo después de tú haberte convertido tú experimentaste eso que tú le llamas depresión? ¿Y cómo tú dices que fue una depresión? Porque es Sí, que eso que tú exactamente. acabas de decir es tremendo. Porque Sí. hay mucha gente que cree que a los evangélicos no les da Sí. depresión. Mira, le digo depresión porque en realidad no te voy a decir si fue sí o no. Lo que yo viví. ¿Qué yo viví? Mucha tristeza, mucha de soledad. O sea, soledad. Me sentía solo cuando yo me convertí al principio. Tenía el primer amor, obviamente. Yo recuerdo que yo no hacía nada, yo no estudiaba, en Infoté solamente, pero tenía mucho tiempo. Comencé a leer la palabra del Señor, comencé a hacer muchas cosas para Dios. Y en medio de ese proceso yo le dije a Dios, yo quiero que tú me hables. Porque fue tan fuerte el proceso, brother, que yo era flaco y me puso mucho más flaco de como yo era. Literal. Y yo le dije, yo quiero que tú me hables, porque yo no puedo seguir así. Claro. Y Dios habló a mi vida como una manera también como al principio, pero mucho más fuerte.
Y pero en ese momento, o sea, tú identificas, tú entiendes que fue una depresión por el tema de que tú te sentías solo, toda esa cosa. Llegaron pensamientos de quitarte la vida, ese tipo de cosas, o de abandonar los caminos del Señor. No, Deseo de no compartir, porque la depresión hay diferentes tipos de depresión. Hay una Sí. depresión que es que tú no quieres compartir con nadie. O sea, aún teniendo el tiempo de compartir, como que no quieres, lo que quieres estar solo. En realidad no me pasó por la mente quitarme la vida, sino era como la soledad, que te sentía como solo. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso tiene, hasta psicológicamente, perdón, tiene un diagnóstico porque tú estás cambiando de ambiente. Ok, Exacto. ok, Tú sí, cambias de exactamente. ambiente y tú estás haciendo una nueva vida y realmente renunciaste al mundo, porque hay gente que se convierte, pero no renuncia al mundo. O sea, sus amistades siguen siendo las mismas, siguen en el mismo ambiente, hablando con la misma gente, pero ya tú sabías porque Dios contigo trabajó diferente, es lo que yo puedo interpretar Sí. de acuerdo a lo que tú dices, porque Dios te preparó y luego te trajo. Hay gente que tiene un orden de que Dios te llama, te prepara y te envía. Dios lo hace como Él quiera. Sí. Dios te prepara en el mundo. Si es así que Él quiere hacerlo, te da experiencia y cuando Él te llama ya tú estás ready. Está ready. ¿Entiendes? Ya tú tienes una plataforma desde donde tú vas a iniciar. Y creo que fue lo que te pasó. El cambio de ambiente, el cambio de porque en realidad, aunque la depresión tiene un diagnóstico médico, pero nosotros sabemos que detrás de la depresión también hay espíritus. Y una de las características de la depresión es precisamente la que mencionaba Sandy, que te da deseo de morirte, de que tú no quieres estar vivo. Entonces, creo que lo que vino fue un cambio a tu vida que trajo como resultado soledad, en algunos momentos tristeza, pero era que tú no sabías interpretar lo que estaba sí, viviendo. yo Exactamente. creo que yo estoy de acuerdo No, con claro, el pastor, claro. sí. Sí. Estoy de acuerdo con Y el no, y pastor. entender que, como usted dice, espíritu demoníaco y el cambio de ambiente y que al final de cuentas somos humanos. Pero al final de todo, Dios nunca te Sandy, dejó cuando yo solo. me mudé, yo viví en Lavapié. De hecho, yo conozco Sí. a Rafael hace mucho tiempo, años. Y cuando yo me mudé de Lavapié para donde vivo ahora, varón, que yo no conocía a nadie, yo también estaba triste. Entonces, esos cambios, lo hago de manera jocosa, No, es pero en realidad real. los cambios Es real. traen como resultado a veces ciertos vacíos. Siento vacío, es real. Claro, También algo que influye mucho también es el rechazo social también. Yo me imagino que en ese cambio que tú diste, Ay, que fue un cambio de verdad. exacto, de ese mundo que tiene un sistema preparado para que la juventud como que se hunda en el mismo sistema. Cuando tú haces ese cambio de dejar de hacer las cosas que tú estabas haciendo y de juntarte con las personas que te estabas juntando a venir acá al Evangelio, yo me imagino que también tú tuviste esa presión del mundo, tuviste ese rechazo también de aquella persona y yo creo que eso también influye también para él sentirse depresivo. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas influyen porque hay que considerar que es un cambio de vida. La palabra dice que de modo que tú estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú vivías en un mundo en donde se busca aceptación social. Es real. Ahora tú vienes, rechaza ese mundo, le das la espalda a ese mundo prácticamente para venir aquí al Evangelio, donde lo que tú buscas es agradar a Dios con lo que tú haces. Pero muchas veces agradar a Dios desagrada digamos, a la persona, a la No, y sociedad. el sistema mismo. Sí. El mismo sistema se vuelve contra ti cuando tú buscas agradar a Dios. Porque, ¿qué dice la palabra? El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. O sea, que el sistema, ¿quién es que lo prepara? El sistema que rige este mundo, ¿quién es que lo prepara? Satanás. Es Satanás. Sí. Entonces, en el momento que tú buscas agradar a Dios, estás contra el sistema. Y eso, yo creo que esto es algo para analizar. Sí. Tus testimonios, yo creo que está edificando a muchas personas en este mismo momento. Y es algo para analizar con los jóvenes que nos están escuchando y saber que tomar esta decisión no es una decisión ligera, pero creo que todo lo que aporta es a beneficio para ti. Y todo cambio positivo vas a traer su sacrificio. Sacrificio, es real. Claro. Vas a traer su sacrificio, pero
verás resultados positivos a la misma vez. Yo creo que tú has visto resultados que el mundo, que a pesar de que tú eras un buen propeto, Prospecto. exacto, a pesar de que tú eras un buen candidato a ser un fracasado. un beisbolista, Sí. un No, o sea, basquetbolista. lo digo en el sentido, por el tema en el mundo que él cayó, Sí. para el mundo, el futuro de él era ser un fracasado, pero Sí. para Dios era algo totalmente distinto. Exacto, pero que a pesar de las cualidades que él veía, yo creo que el propósito de Dios estaba detrás de todo eso y frustró los planes que tenía el enemigo para darle forma a los planes que Dios tiene Que Dios contigo. tiene, sí. Amén. Entonces, usted contaba, cayó en una depresión por el tema de su cambio de vida para cómo llegar al ministerio. Ahí era que usted estaba. Sí, contando. exactamente. El Señor obviamente encaminó todo eso, me fue sanando, fue encajando las piezas. Yo comencé a estudiar en el Instituto Bíblico porque entendía de que hay que estudiar la palabra del Señor. Exacto. Yo le decía al Señor que yo quiero que mejore mi léxico, porque cuando yo predicaba lo primero, yo era, como le decía, tartamudo. Las palabras no se leían con fluidez, la gente se reía mucho. O sea, Se desde reía que yo te mucho. conozco hablando así. Pero un ejemplo, ¿a qué nivel tú eras en ese sentido como tartamudo? Por ejemplo, Una palabra, un ejemplo que tú des de una palabra que no. Ahora yo me estoy riendo antes que tú des el testimonio ahí, porque yo me acuerdo, el hijo de una pastora amiga de nosotros, Dios te bendiga, varón, donde quiera que esté. Él, cuando empezamos a predicar, él quería como desatar código también, pero el tipo tenía problemas para hablar. Él era como Moisés, de torpe en la palabra. Y era así, como Sí. tartamudo en la palabra. Y en una alta cogió una oportunidad para desatar un código y no encontraba como la palabra. Yo soy un lío. Ese fue el código. Ese fue el código que soltó. Yo soy un lío. Vamos a entregó soltar el ese código. código después. O sea, tú estabas a ese nivel, Rafael. a veces las palabras no me salían con fluidez. No. A mí me aconsejaron muchísimo. Yo creo en los consejos. Muy bien. A mí se me acercaba. Mi esposa, que en esa ocasión era mi novia, ella, después que yo predicaba, ella me decía, mira, esta palabra se dice así, así. Muy Muy bien. inteligente, por cierto, mi Muy esposa. bien. Que le doy gracias a Dios por eso. Y ella me enseñó muchísimo. Todavía me sigue enseñando. Por ejemplo, el léxico mío ha mejorado como un 150%. Dios My mío. God. O sea que O sea, literalmente fue una transformación Sí. grandiosa lo Sí, que Dios claro. hizo. O Sí, sea, y le pido al Señor, porque me gustaría, una de las cosas es que me gustaría ser un conferencista para su gloria, que tenga un buen léxico para llegar a más personas. Me gustaría, cada día trato de mejorar más y más, porque a veces cuando hablo un poquito rápido no se me entiende. bien. o sea, yo en realidad, según mi experiencia, yo entiendo todo. O sea, Claro, pero tú estás Sí. transformado en otra dimensión. Si tú quieres para hablar ser mejor una de- persona, o sea, no fuiste a ningún psicólogo o algo así que No. te trató, sino confiar en que Dios iba a hacer la transformación. Sí, a pesar de que cuando yo predicaba, no sea con fluidez, confiar en el talento que Dios puso en mí. Confiar, porque esa es una de las cosas, confiar en ti, en lo que Dios puso en ¿No? ti. Y obrar, me imagino, el tema de la lectura, eso ayuda mucho Sí. a mejorar el léxico. O Leer. sea, todo ese tipo de cosas. Tú te esforzabas porque algo que decía al inicio era que es que tú confías y crees en el esfuerzo, de que cuando una persona se esfuerza por lograr las cosas, y ponías el ejemplo de cómo tú eres en tu trabajo, que tú no pensabas de que en los 15 y en los 30, tú confiabas en que tú tenías que hacer las cosas con excelencia. Y algo que caracteriza a todo buen empresario, a toda persona que alcanza el éxito es eso. O sea, toda persona que ha alcanzado éxito, cuando tú le preguntas, no, todo lo que yo lo hago con excelencia. El que hace la cosa solamente pensando en el beneficio, nunca la hace bien porque en su mente lo que está es el beneficio. Pero cuando tú haces la cosa por hacerla bien, el beneficio llega y tú te alegras porque llegó, pero nunca trabajaste por eso. Exactamente, sí. Rafael, ¿en algún momento tú te has sentido como ser, digamos, el favorito de Dios? Sí, no importa, la pregunta sí. Ok, muy bien. Me parece que me está entendiendo. Porque mientras tú dabas tu testimonio de que tú eras tartamudo, yo digo, pero Rafael tuvo un privilegio que Moisés no lo tuvo. Porque Moisés, cuando recibe el llamado del Señor ir a Egipto, Moisés lo primero que le dice a Dios es, aquí yo soy torpe que él habla, o sea, soy tartamudo. Pero Dios lo que le dijo a Moisés, yo tengo a Aarón ahí. O sea, Pero, Dios no le dijo a Moisés, yo te voy a quitar esa tartamudez. Eso Yo fue- tengo a Aarón.
Eso fue excusa de Moisés, porque te fijas, ¿quién era que hablaba siempre al final? Sí. Terminaba Moisés. hablando Moisés. Eso era excusa que nosotros a veces utilizamos. No nos estamos quitando de que Moisés no era limitado con el habla, no. Pero eran excusas a veces Sí. que él buscaba, él corriendo el llamado. Sí. Bueno, porque- ya que mencionan el tema de Moisés, como decía algo rápido, no quiero que nos salgamos del tema del testimonio de Rafael, aunque yo sé que este video obligado lo vamos a subir en 2 partes, porque es que el testimonio, o sea, como que tiene muchas partes impactantes. La parte de cuando el tema de que vendiste droga, o sea, cada parte como que necesita que se le dedique su tiempo. Sí. Lo que iba a decir de Moisés es que según escuché de un estudioso, vamos a decirlo así, no he estudiado a profundidad, cuando dice que él era torpe en el habla, no específicamente se está refiriendo a que era tartamudo, sino que tenía como miedo escénico, porque al final de cuentas lo que tú acabas de decir, él siempre terminaba hablando, Él siempre- sino que torpe en el habla se puede interpretar de muchas formas. Sí. O sea, o que tartamudo, o que mudo, o que tal vez pudiera tener miedo escénico, porque cuando analizamos la historia al final de cuentas, él hablaba, él se expresaba. Pues él le dijo, yo soy torpe en el habla, o sea, cuando estoy presionado delante de la gente, tal vez me da miedo hablar. Pero continuando con tu historia, Rafael, limitaciones. Ese tema del habla, algún momento cuando enfrentaste esos problemas, esa crisis de que fallabas predicando, pensaste en rendirte, te rendiste en algún momento, etcétera. Hubo una ocasión que yo le dije a mi pastor, Rafael Dipré, lo llamo, le escribí, no sé, porque eso fue como en el 2011, 2012, no recuerdo, ¿sabes? Y yo le digo, voy a invitar a un predicador a predicar, tal. Y me dice, no, te quiero ver predicar a ti. Y yo, oh. Sí, a mí, mi papá, sí, le digo a mi papá, sí, a ti te quedé predicando a ti, me voy a sentar adelante a verte predicar a ti. Me dijo así. Y yo me quedé reflexionando y nunca se me olvida eso. Yo prediqué ese día y él se me acercaba, me enseñaba. Una de las cosas que yo valoré fue eso, que él nunca se limitó de enseñarme, mi pastor. Todavía al día de hoy, él se me acerca y me da consejos y yo me siento y lo escucho. ¿Por qué? Porque yo creo que los consejos son una bendición. ¿Tú sabes cuánta gente al día de hoy ignoran y no valoran los consejos? ¿Tú sabes cuánta gente al día de hoy están frustrados, fracasados porque no se llevan de consejos? Muchísima gente. Y ese señor me dijo eso y de ahí para adelante yo dije, no, pues yo tengo el potencial. Yo lo voy a dar para allá con todo. Y gracias al Señor, lo demás historia. Exacto, de repente tú has visto cómo ha sido la transformación, todo lo demás, o sea, de verdad que es algo impactante ver lo que Dios ha hecho en tu vida, Rafael. Entraste al ministerio, háblanos de los ministerios que estás desarrollando actualmente, porque hablamos de ministerio, pero sabemos que tú eres predicador, pero háblanos un poquito sobre eso. Sí, realmente el ministerio, obviamente conocí a mi esposa en el 2009, porque obviamente tengo que enseñarla, involucrarla, porque ella es parte del proceso. Nos comprometimos en el 2010, nos casamos en el 2013. Todo es un testimonio, porque incluso yo me casé y Dios suplió todo, literal. Hasta el dinero de pagar el resort y el dinero de pagar la casa también, Dios me lo suplió, con un sueño. Yo le dije a Dios, yo quiero casarme, pero no tengo dinero. Necesito que tú me suplas todo lo que necesito. Entonces, la gente se me acercaba y me preguntaron, ¿qué tú necesitas? A ese Dios es que yo le creo, a ese Dios que abre puertas, a ese Dios que a pesar de las limitaciones te pone la gracia, a ese Dios. Entonces, en el 2016 yo le dije a mi esposa, vamos a lanzar el ministerio y Dios puso en mi corazón, hazlo familiar, involucra a tu esposa y a tu niña, especialmente a Sara en esa ocasión. Porque Dios me enseñó lo siguiente, si un hombre mantiene su familia funcionar, esa es la bendición más grande, que un ministro involucra a su familia en lo que hace. ¿Tú sabes cuánta gente al día de hoy son los ministros? Son los super saiyajin, como dicen buen dominicano. Y su esposa la tienen como un cero a la izquierda. ¿Tú sabes cuánta gente? Entonces, ¿de qué vale? Es lamentable. ¿De qué vale de que tú brilles, de que tú saltes, de que tú seas el ministro y tu esposa sea un cero a la izquierda? Que tu Tú te familia... estás metiendo en un lío, Menéndez. No, es que hay que hablarlo, porque es que no es la realidad. Y esto es edificante y romántico. Hay que decirlo. Es la realidad. Se tenía que decir. El primer ministerio es la familia, brother. Nosotros yo he detenido, aleluya, he detenido actividades y enseñanza porque mi familia no está funcionando correctamente. Yo he parado y he llamado, incluso aquí ahora hay alguien que yo aprecio mucho, que es como mi padre, que en medio de mi proceso he estado ahí. También es mi pastor de pared. No puedo tomar oportunidades. ¿Qué pasa? Te pasa un proceso familiar. Y he parado todo. ¿Por qué? Porque yo creo que de qué vale de que yo esté encendiendo otro altar
cuando mi altar está apagado? ¿De qué vale, brother? ¿De qué vale? Eso es así. Entonces, tenemos que entender de que la familia, el núcleo familiar es la esencia de todo, No, brother. y esto es, por eso decía que este podcast edificante y romántico, esta es una de las visiones que tenemos, hablar la palabra del Señor, testimonios impactantes como el tuyo y también hablar a los matrimonios, hablar a las familias, porque hay que hacer un balance. La familia fue la primera institución que Dios creó, ¿verdad que sí? Entonces, entre a tener una familia funcional para que a través de mi familia yo pueda predicar a Cristo verdaderamente. Pero oye esto, Sandy, que me te interrumpa. La gente tiene un concepto de familia. Ay, que esto es una familia. No, esto no es que hay que tenerla. Hay que vivir una familia a plenitud, brother. Cualquiera puede tener una familia. Cualquiera puede tener su esposa, sus hijos. Pero no viven a plenitud. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. No tan solo, ay, yo tengo mi esposa, yo tengo mis hijos, mira qué hermoso se ven. No. Dios quiere que nosotros disfrutemos eso. Que cuando estén en las cuatro paredes allá, hay un ambiente de paz, Que de sea algo armonía, real, que sea algo real. ¿Tú sabes cuánta gente el día de hoy andan de hipocresía? Que tienen en las cuatro paredes, ni se dicen ni un te amo, ni un te quiero. ¿Qué amor es eso? Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos a plenitud. Amén. Entonces, para continuar con el testimonio y seguir ahí mismo aprovechando ese enfoque que ya vamos ahí con el tema de la familia. Eres predicador, ¿verdad que sí? ¿Qué otro ministerio estás desarrollando? Maestro de teología. De teología y también, obviamente, en mi iglesia, que eso es esencial, de escuela bíblica. Maestro de escuela bíblica, maestro de teología, predicador. Conferencista. Matrimonial. Familiar. Noviazgo. También estoy involucrado también en enseñar a través del deporte en mi sector a Cristo Jesús. Háblanos un poquito sobre eso, enseñar a través del deporte. Sí, todo nació que yo llevé a mis hijos a practicar un deporte porque yo creo en el deporte. Cuando lo llevo, se me acerca el director del sector allá que tiene un plan de baloncesto y de voleibol. Mira, y me gustaría que usted sea el encargado de baloncesto. Y yo, ¿a mí? Sí, a ti. Yo estoy buscando a alguien hace meses y no encuentro a nadie idóneo. Y yo, ¿por qué a mí? Porque yo lo vi, trajo a sus hijos y vi cómo usted ya me hablaban de usted. Lo voy a pensar, hablé con mi esposa, ya estuve de acuerdo. Entonces de ahí nació de que en mi sector en Lavapiés damos clases de baloncesto y a través de eso predicamos el evangelio a muchos jóvenes allá. Clases de baloncesto y a través de eso predicamos el evangelio. Y ahí es que vamos con el tema de la adoración. O sea, donde quiera que tú te desenvuelvas, a través del deporte, predicar el evangelio. Es algo extraordinario ver esto, porque es que a veces hay personas que se limitan, porque ¿cómo yo voy a predicar a Cristo? Yo lo que soy entrenador, o que yo lo que trabajo en un hospital, o que yo trabajo en tal cosa. Al final de cuentas, tenemos que entender que primero somos hijos de Dios, primero somos cristianos, y todo lo que tenemos es porque Dios ha puesto ese escenario para que nosotros estemos en él, y eso es lo que yo veo que ha entendido nuestro invitado de hoy, Rafael. Rafael, ¿cómo tú logras hacer ese balance entre todas esas cosas, empresa, profesión y la familia? Lo hago dedicándole tiempo a lo que hago. Por ejemplo, estoy en la empresa, mi mente está en eso. Me toca hoy dar clase de baloncesto, involucrarme con los muchachos en el barrio, me enfoco en eso. Llego a la casa, mi enfoque está en la casa, en el hogar. Eso es, en pocas palabras, dedicarle amor, tiempo de calidad a cada cosa que hacemos. Y eso es lo que me ha dado resultado, involucrar a Cristo en todo lo que hago. O sea, básicamente como que saber dividir el tiempo. Yo creo que yo tengo que aprender un poquito eso, porque a veces yo estoy en un sitio, varón, y tengo la mente en otro lado. Entonces, como enfocarte en lo que estás haciendo. Si estás en tu trabajo, empresa. Si estás en baloncesto, para así poder dar tu máximo potencial en cada área que estás trabajando. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Rafael, Sandy, con el permiso tuyo, me gustaría hacerle una pregunta a Rafael. Me llamó mucho la atención el hecho de que tiene un ministerio familiar. Sí. Muy importante para estos tiempos, por cierto. Hemos visto en estos últimos tiempos que en los matrimonios cristianos se han dado situaciones de divorcio, muchas situaciones de divorcio, como por ejemplo, o sea, que conllevan al divorcio. ¿Qué tú puedes aportar sobre eso a tu entender?
qué es lo que está, digamos, afectando tanto a los matrimonios cristianos que hoy día hemos visto tantos divorcios, dentro del cristianismo. Mira, la tasa de divorcio ha aumentado en los últimos 8 años. Según las estadísticas, 7 de cada 10 matrimonios se están rompiendo al día de hoy. Y las alarmas están... Hay un pánico. Entonces, ¿qué puedo añadir? Lo siguiente. Principio. Tenemos que volver al principio, a la palabra de Dios. El matrimonio es lo más hermoso, precioso que Dios ha diseñado. Si Dios diseña algo, Dios no hace disparate, Fran Luis. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Si Dios creó el matrimonio, es porque es bueno y agradable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos nosotros que tenemos familia, tenemos que valorar y amar los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo? El matrimonio es lo sagrado, es lo que Dios quiere. Vamos a luchar por el matrimonio. Ahora, al día de hoy, de cualquier diferencia, vamos a dejarnos. Me cocinó mal, vamos a dejarnos. No. Hay que luchar. Vamos a ir a la oración. Vamos al ayuno. Vamos a esto. Entonces, los jóvenes mayormente, está pasando esto con esta ola de estos jóvenes. No quieren. De cualquier diferencia, quieren salir corriendo. Hay que enseñarles de que hay diferencia, de que hay que amar, valorar, perdonarse mutuamente y entender de que son dos gente diferentes, dos mundos diferentes, con un mismo propósito. ¿Tú crees que influye también la búsqueda de dirección a Dios en el momento de escoger con quién yo voy a compartir el resto de mi vida en un matrimonio? Otra cosa también, ¿cree que influye también la edad en el momento de contraer matrimonio con una persona? Influye la edad. O sea, cuando hablo de la edad, me refiero a la madurez. A la madurez de la persona, de los cónyuges. Okay, porque hemos visto una sociedad compuesta, especialmente en el cristianismo, de muchos jóvenes que están contrayendo matrimonio. Ok, son 2 preguntas en una. Sí. La primera pregunta, Pablo habló claro. Pablo dijo, siempre y cuando estén en el Señor, que se casen. Ojo con esto, le enseño a los jóvenes cuando damos conferencias de noviazgo. No estamos obviando de que no oren. La oración es esencial en todo lo que hacemos. Todo. Mira, la oración en todo lo que hacemos hay que orar. Oigan esto, hay que orar. Pero, ¿qué resulta? Nosotros nos enseñaron con un dogma en los 80, en los 90, y era lo siguiente. Pídele a Dios que te dé una señal y que te diga si esa es o no es. Entonces, la gente se metió eso en la cabeza, que tiene que esperar que Dios baje del cielo para que le diga si es o no es. Y las señales que ponen, ministro. Y las señales que ponen. Entonces, ese mito y todo eso, la gente todavía cree en eso. Y no estoy diciendo que no. No. O sea, ¿tú lo consideras un mito eso? Lo considero, no un mito, sino es que no en todo es real. Que no se aplica. No se aplica en todo, porque la Biblia dice claramente, siempre y cuando sea en el Señor, cásate. El primer principio es que el hombre o la mujer son una mujer de Dios. Ese es el primer principio. Entonces, ¿qué orar? Claro que tienen que orar. Orar para que Dios perfeccione esa relación. Entonces, en medio de ese proceso, tú te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Entonces, la otra pregunta con el asunto de la edad. Yo creo que la madurez no consiste en la edad. La madurez consiste en el grado de aceleramiento que tú ejerces en tu mente a través del estudio, a través de la experiencia, sobre todo a través de la palabra de Dios. La preparación. Ahí es que ejerce la madurez. Y la madurez de un hombre o una mujer es y los frutos, lo que es bueno, o sea, y lo que es malo. Exacto. O sea, los frutos de esa persona demuestran su madurez. Sí, pero me refiero especialmente que si tú entiendes que, o sea, casarse a edad, digamos, temprana conlleva a traer a consecuencias de divorcio en lo más adelante. Ok. Por eso fue que dije el tema de la edad y lo concatené con la madurez. Yo creo que todo tiene su tiempo debajo del sol. Exacto. Creo que cada persona tiene que quemar su etapa. ¿En qué sentido? Estudiar, prepararse, que estudien. Mi recomendación a los jóvenes es lo siguiente. Estudien, háganse una profesión, ambos. Entonces, quemen esa etapa, se van conociendo. Un noviazgo esencial. El noviazgo es esencial porque el noviazgo es el antesala. El noviazgo significa propósito, ¿para qué? Para el matrimonio, exacto. El problema al día de hoy es que los jóvenes no quieren comprometerse. Lo que quieren es casarse de una vez. Exacto. Es un problema. O disfrutar de un noviazgo. Simplemente, o sea, hay jóvenes que lo que quieren es tener una relación de noviazgo y ya.
Pero Sin nunca ahí no hay compromiso. compromiso. No hay compromiso, compromiso. exacto. Entonces, hay que enseñarle eso porque, señores, para tener un buen matrimonio, tiene que tener un buen noviazgo. Amén. Si me permite una última pregunta, Sí, Sandy. sí, fluya, Ok. pastor, no se preocupe, no se limite. ¿Qué tú crees de esos noviazgos cristianos que tienen 4 o 5 años de novio? ¿Eso puede traer alguna situación? Y ese buscapié. Nos fuimos. Lo fuimos. Yo creo que hay que dejarlo ahí. Que lo respondan ellos allá en su casa. Pero desde su experiencia como Conferencista ministerio, en el área. exacto, como conferencista en el área. No. ¿Tú recomiendas eso de una relación de ¿Cuál es el tiempo que hay que darle? Buena pregunta. ¿Qué riesgo Tú sabes, trae? Eri, ¿sabes dónde está el problema? El problema es la ignorancia. Y te Tengo voy un a amigo que explicar duró por qué. 12 años comprometido. con esa novia. No, pero No, oye, este es el problema, Eri. El problema está Usted en la lo ignorancia. conoce. ¿Qué? Usted lo conoce. No, oye, este es el problema. Oye, este es el problema en la ignorancia. ¿En qué Ignorancia. sentido? Señores, lo que voy a soltar ahora va a ser fuerte. Señores, producción, prepare corte ahí. Preparen. tome es anote, fuerte. toma apunte. Es fuerte. Pero, bíblicamente, con el que tú te comprometes que tú te vas a casar. Sí. El noviazgo, oye, como nos enseñan a nosotros, para conocer, para ver si Dios responde. Los amigos que se Si conocen. Dios responde, vamos a ver si Dios responde, ¿no? El noviazgo no es así bíblicamente. María y José estaban comprometidos, Apartados. estaban apartados. Desposorio. Entonces, desposorio, cuando tú te vas a dar cuenta del desposorio, ¿qué? Es un compromiso, Sí. brother. Un compromiso ya, una Legal. antesala, ¿para qué? Para casarte. Según bíblicamente en la raíz hebrea, es un año, de 1 año a 2 años en ese promedio. Entonces, ese es el problema. Que la gente el noviazgo lo han cogido como que Claro está que pueden haber excepciones porque Dios en su soberanía permite ciertos escenarios, entornos culturales, etcétera. Pero es la recomendación, ¿verdad? Escúchame que interrumpa, pero hay que enseñarle a ellos Claro, claro. el peso que tiene el noviazgo. Claro, Ese es el porque problema. por que- eso fue la pregunta. Ese es el Eso es. problema, que no le estamos enseñando de que el noviazgo tiene un peso. Ese es el problema. Sí. El noviazgo va a conocernos. Y tú ves que tienen 2, 3, 4 novias. Sí, no es que, No, claro, no es es que así. tenga una novia y ya, sino lo que significa tener una novia. Pero ese tema sería bueno Sí, sí. más adelante para profundizar. Claro, Sí, no. porque a mí, yo tengo un montón de No, eso preguntas veo. para ti. Sí, Ese no, tema eso me gustaría, veo. Como que no- me gustaría desarrollar. como que no estoy fuimos. viendo. Eso yo, veo. yo eso le veo. quité el puesto a Sandy hoy. Sí, no, como que no fuimos del testimonio. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una segunda parte para conocer cómo fue el proceso donde el Señor te entregó tu empresa. Porque como dijimos hace un momento, Rafael es empresario. Sí. Entonces, es un testimonio que yo creo que si lo hacemos como a modo pregunta, tú no vas a poder tomarte el tiempo de explicar cada testimonio. Yo quiero de verdad que las personas puedan ser bendecidos de cómo el Señor a una persona, desde el barrio, desde la escasez, ¿verdad que sí? Conocer al Señor, porque después tú estabas bien económicamente, volviste tal vez a esa escasez, porque dijiste que incluso casarte en el 2010 fue un testimonio. Y Comprometerme ahora en el 2010. Comprome- Casarse en el 2003, Oye, 2013. 2013 fue un testimonio. Y hoy estamos hablando con un empresario reconocido en lavapiés, que es su área, ¿verdad que sí? Que el Señor sabemos que lo va a seguir expandiendo. Entonces, Sandy, es que se me interrumpa. Cuando Sí, yo iba al sí. supermercado, cuando nos casamos en el 2013, yo iba con una calculadora. Cuando cogía el arroz, sumando, era literal. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó Para muchísimas buscar el veces. código para uno dejar no, eso. está sumando y tú vas Dame- sumando. dame los códigos para yo ¿Cuánto? dejar de hacer Sí, era Yo no lo hacía sumando. así, yo me ponía atrás, la esposa adelante con un carrito y yo atrás. Y ella cuando iba a buscar una cosa, yo pegaba otra. Digo, ese no va. Ya tú puedes saber, varón. Pero ya, para darle un tease rápido para lo que viene más adelante. En el 2017 compramos un carro con 2,000 pesos. con 2,000 pesos. Un Compraron carro, un un carro carro. con... Familia, atento a nuestro canal de Edificantes próximo. y Románticos, que en el próximo episodio vamos a hablar de cómo de la nada Dios te puede llevar a lo mucho. Con Bien, 2,000 pesos compramos un carro. así En que el 2017. Así- Y ahí nació todo a nivel económico. estamos ansiosos de escuchar ese testimonio de nuestro hermano Rafael Yo Sánchez. tengo Miren, hoy 2.500. Yo te consigo, sí. Yo tengo 5-5. y tú ya tienes- Fran Luis quiere escuchar el testimonio. Yo tengo 2.500 aquí a ver si- A ver si Dios te entrega a uno, ver si ¿verdad? cambiamos eso que está ahí adelante. En la universidad, cuando yo dije eso, el profesor miró atrás. Rafael, ven acá, ponte aquí adelante. Y le digo a todo el muchacho, escuchen lo que ese muchacho va a contar. Y yo lo conté el testimonio.
Con 2,000 pesos. Con 2,000 pesos. Señores, Así atentos. que, no, familia, atento. Ahora detrás de cámara nosotros vamos a escuchar el secreto. Adelante. Pero de verdad que nos sentimos felices, Rafael. Miren, hoy tuvimos testimonio, enseñanza bíblica, teología y charla matrimonial. Y noviazgo. Y noviazgo. Así que yo sé que Sí. este contenido va a ser de mucha bendición para sus vidas. Gloria a Dios. Pastor Fran Luis, despídanos de este episodio de hoy. Señores, esto pasó a la historia, otra dimensión. Agradecemos al ministro por aceptar la invitación al programa. Recuerde suscribirse, comparta esto con alguien que usted sabe que lo necesita. Esos muchachos que tienen un desorden sentimental, lo organizamos aquí. Así que Dios me le bendiga a todos. Shalom, shalom, familia. Bye, bye. Gloria bendiga a todos. Gracias por estar en un episodio más. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También puedes escuchar nuestro podcast a través de YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Good Pods. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.